Bueno, profesor, yo quería preguntarle a raíz de una charla que tuvimos la otra vez, donde usted mencionaba en el siglo III, cuando los cristianos eran obligados por el emperador romano a ofrecer sacrificios o desistir de su fe cristiana, y había como una especie de certificado que debían poseer. ¿Cómo es que el mundo cristiano se ha tomado en aquel momento esta cuestión? ¿Qué reflexiones han tenido al respecto? ¿Y cómo lo podemos comparar con las problemáticas que estamos viviendo hoy, con el confinamiento global, donde nos piden certificados para poder salir de nuestras casas, o ahora están con el tema de las mal llamadas vacunas, que están exigiendo prácticamente para todo certificados de vacunación, y bueno, con toda la problemática que esto tiene, que no vamos a ahondar ahora, pero me interesa mucho que usted nos dé un pantallazo de lo que vivieron los cristianos de aquellos tiempos, y si podemos sacar alguna enseñanza que nos enriquezca para los tiempos que vivimos hoy. Mire, Santiago, yo creo que en este caso, como en general, se puede aplicar esa sentencia que nos trae la tradición de la historia como maestra de la vida, ¿no? La historia es maestra de la vida. Y en este caso, el conocimiento de la historia puede ser de gran ayuda. Ciertamente, cada época histórica tiene sus peculiaridades, pero hay constantes en la historia en las que es importantísimo hacer hincapié, y es de esas constantes precisamente que se pueden extraer valiosas lecciones. Eh, los hechos a los que usted se refiere nos remiten a mediados del siglo III, en que se producen duras persecuciones contra los cristianos bajo el imperio de Decio. Y esto tanto en el oriente como el occidente del imperio, ¿no? Es una persecución generalizada que afectó a todas las grandes comunidades cristianas de aquel entonces. Una primera circunstancia que se puede analogar es simplemente la del hecho de la persecución. Digo analogar y no identificar porque las persecuciones son distintas, no se hacen del mismo modo, pero sin embargo existen tanto en aquella época como en la presente. Que en nuestra época existe persecución contra la fe, uno podría dudarlo, dado que en todo el mundo existe libertad de culto, suele decirse. Y sin embargo, la llamada libertad de culto, que como el magisterio de la Iglesia lo aclaró nítidamente a lo largo de todos los siglos XVIII y XIX, no es otra cosa que la máscara del indiferentismo religioso, y al mismo tiempo es una manera de someter a la Iglesia y al culto católico al poder omnímodo del Estado. Esa máscara de libertad de cultos muchas veces se cae y vemos cómo en los estados se persigue no solo a la fe cristiana, sino inclusive a los cristianos por practicar su fe, en cuanto que el Estado considere que esa práctica es lesiva o es dañosa para los intereses del Estado o para el bien común, entendido de una manera claramente no cristiana e incluso anticristiana, en el fondo de una manera materialista. Esa corrupción de la noción del bien común es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, porque todo lo que vivimos hoy día sería imposible si esa noción de bien común no estuviese radicalmente distorsionada, ¿eh? Porque evidentemente cuando se trata de el bien de la
de la salud física, no hay vacilación alguna en entenderlo como un bien supremo, como el sumo bien. Y eso evidentemente es una concepción errónea, no solo porque absolutiza un bien humano, y el sumo bien no es nunca el hombre, sino Dios, sino porque absolutiza un bien humano de orden temporal e inclusive de orden material, que tiene primariamente razón de medio y nunca de fin, sin más. Mientras que los bienes de orden espiritual, ya sea el bien del conocimiento de la verdad y sobre todo de las verdades supremas y el bien de la virtud moral, quedan subordinados absolutamente al bien material. Y el caso de la exaltación de la salud física como un bien supremo no es más que un ejemplo de la corrupción de la noción de bien común que impera en las sociedades inmanentistas y relativistas en que nos movemos. Hay inmanentismo porque hay absolutización de los bienes temporales, como es la salud física en el tiempo. Y hay inmanentismo, dije, porque al hacer de los bienes de este mundo el sumo bien, se pierde la relación al bien trascendente, al que deben estar subordinados todos los bienes de orden temporal. El bien eternal ha desaparecido del horizonte de la vida social, política, jurídica aparentemente, y crecientemente, porque no se busca más que el bien inmanente. Pero si lo planteamos desde allí, ya podemos empezar a encontrar un punto de apoyo para la analogía. Porque si nos remontamos a aquellas instancias del siglo III, mediados del siglo III, de la era cristiana, advertimos cómo en la mentalidad del paganismo de la época, una peste suponía una terrible catástrofe, ante la cual se acudía a plegarias públicas mandadas por la autoridad civil a los dioses. Bueno, aquí vemos la analogía, porque en aquel mundo, por lo menos cierta ventaja respecto del actual podemos señalar, puesto que había un sentido religioso que ante la peste hacía que los hombres, aún los paganos, realizasen actos de religión, como es implorar a la divinidad. Ciertamente de una manera incorrecta, de una manera extraviada, según la mentalidad pagana, pero había una actitud religiosa. Pero eso tiene su paralelo hoy día. Hoy día lo que impera es la religión, que es idolatría del hombre mismo. Entonces, y esa idolatría en las actuales circunstancias de la pandemia, epidemia o como se la quiera llamar, se refleja en que en lugar de los dioses hay que recurrir al Estado, a la ciencia y a lo que deriva de esa presunta ciencia, ¿no? Tenemos la idolatría positivista de la ciencia hecha tecnología, que no es más que producto de la actividad humana, por eso estamos en la esfera de la religión del hombre, Dios del hombre. Para salvar a la humanidad, ¿a qué se recurre? Al poder del Estado, que ocupa el lugar de Dios. El Estado organiza la acción salvadora, y el Estado se sirve como de instrumento del poder de la ciencia y la tecnología, que son el otro Dios, ¿no? El otro ídolo de la actualidad. Ya con esa sola comparación tenemos bastante para reflexionar.
porque así como aquellos paganos recurrían a los ídolos, el actual neopaganismo inmanentista, que es una idolatría tan perversa como aquella en principio, y en cierto sentido mucho más perversa, porque por lo menos los dioses de los paganos no son meros hombres. En cambio, los ídolos de la idolatría actual son ídolos mucho más perversos, podríamos decir, en cuanto que son mucho menos trascendentes. No tienen ningún rasgo de trascendencia respecto de lo humano. Es una actitud en la cual el hombre se autoconstituye en su propio Dios y en su propio Salvador y Redentor, ¿no? Además de ser su propio fin. Que el paganismo antiguo en alguna medida participaba de eso también es cierto, porque si hay algo propio de la falsa religión, del paganismo antiguo, en la medida en que es idolatría en sentido propio y no religión natural, y esa es la diferencia, creo yo, ¿no? En el antiguo paganismo hay una mezcla de las dos cosas, de religión natural, sana, y de idolatría. En cambio, el inmanentismo secularista, estatista y cientificista de hoy día es pura idolatría. En aquello había mezcla de religión natural, digo, y de idolatría, y en cuanto era idolatría, subordinaba a los dioses a los intereses de los hombres, es decir, acudía a ellos como medios para salvaguardar los intereses temporales y seculares, y en ese sentido también era una religión inmanentista. Si los dioses son meramente un medio y recurso para que no haya peste y las cosas prosperen en el imperio, obviamente estamos en una cosa muy parecida, ¿no? Pero la analogía, insisto, ya nos sirve para hacer profundas reflexiones en relación con la actualidad, ¿no? Advertir cómo toda esta situación en que nos encontramos de planes presuntamente sanitarios manejados por los estados e impuestos a las poblaciones, ¿no? A los hombres, a las comunidades humanas, son una forma de idolatría. Y en cuanto se las entiende y se las percibe como tales, y yo creo que hay que moverse en un nivel religioso muy superficial y muy torpe y hasta alienado, diría, para no darse cuenta de esto, en cuanto se las percibe como parte de esa idolatría, estas acciones, uno no puede sino tomar distancia frente a ellas y elaborar una actitud auténticamente cristiana de rechazo, de repulsa, de todo lo que haya en esos planes estatólatras y de idolatría de la ciencia y de la técnica, tecnólatras, llamémoslo también, biotecnólatras, es decir, de la biotecnología, ¿no? Es una idolatría de esa tecnología que pretende sanar a la humanidad, salvarla en el fondo, a través de la técnica, ¿no? Farmacéutica o lo que sea. En este caso, obviamente, como se trata de combatir una enfermedad, es lo que entra en juego, ¿no? Pero podría ser otra cosa. Podría ser otro tipo de técnica, quiero decir. Ahí ya tenemos un primer punto de analogía. Pero la analogía no se agota allí. ¿Y por qué no? Porque hay otros dos temas en juego que nos permiten apoyarnos en la historia para tratar de esclarecer la situación actual. El primero es que en aquellas circunstancias del siglo III hubo una peste que se propagó
vastamente en el imperio. Y el emperador, Decio, si mal no recuerdo, impera oraciones públicas y sacrificios públicos para librar al imperio de la peste, obviamente dirigidos a los dioses paganos. Acá va a venir una combinación curiosa, porque no se trata solamente de obligar a los cristianos a un acto de culto idolátrico sin más, como ha sido en muchas persecuciones anteriores, reconocer la supremacía de los dioses de Roma que le han permitido a la ciudad imperial establecer su dominio sobre otros pueblos, ¿no? Esta es la raíz de las persecuciones, ¿no? La exigencia del incienso a la figura del emperador o de la divina Roma como reconocimiento de la superioridad de los dioses de Roma sobre todos los demás. Pero acá no se trata solamente de eso, acá se trata de imperar oraciones para el bien público. Es decir, para que desaparezca la peste. Entonces los cristianos no solo aparecen como gente impía, que no quiere reconocer la superioridad de los dioses de Roma, sino también como gente a la que no le importa el bien de los demás, porque en lugar de participar de estas oraciones públicas en favor de los hombres, se abstienen de eso. O sea, la acusación ahora, a la acusación de impiedad se le añade la acusación de falta de interés en el bien humano, en el bien temporal del prójimo, en la salud del vecino. Acá ya tenemos otro motivo de analogía, ¿no? En este caso, lo que hay que advertir es que hay una asociación totalmente inaceptable entre el culto idolátrico y el cooperar en el bien del prójimo, o el actuar la caridad cristiana. Hoy en día estamos sometidos a, podríamos decir, un bombardeo en esta materia, un bombardeo ideológico, ¿no? Ahí tenemos una acción persecutoria, claramente, de la que desdichadamente no participan solo los enemigos de la Iglesia desde fuera, sino también parte de los mismos miembros de la Iglesia, en esta acción de pretender que si no se coopera con la idolatría mundial, entonces no se obra caritativamente para con el prójimo. O, más aún, de que obedecer los mandatos de la idolatría es hacer obras de caridad. Peor todavía, esa identificación ya es rayana en la blasfemia, ¿no? Porque consiste en convertir en obra de caridad obras intrínsecamente malas. Y con esto me estoy refiriendo, claro, yo estoy hablando en general, pero suspender toda actividad religiosa, por ejemplo, en virtud de la pandemia, ¿no? O subordinar sin más el modo de desarrollar las actividades religiosas a la pandemia, ¿sí? Sin vacilación y sin ninguna clase de moderación, de templanza y de razonabilidad. El sujetarse a los dictámenes acerca de la presunta vacunación, y digo presunta vacunación porque cuando se habla de vacunas en general no se está hablando de vacunas, es decir, el nivel de la idolatría en la actualidad
está asociado, como siempre en toda idolatría, a una mentira de proporciones gigantescas. Porque se habla de vacunas cuando en realidad no se trata de vacunas, sino de terapias génicas de distinto tipo, en la mayoría de los casos. Es decir, lo que se pone como vacuna difícilmente merezca el nombre de vacuna en un sentido propio. Todo es deformado constantemente, los datos se manipulan de manera grosera, pero eso forma parte de la propaganda idolátrica, obviamente, ¿no? La idolatría no se puede propagar ni imponer sino a fuerza de mentira, tomando algún elemento de verdad, pero aún el elemento de verdad que se tome se exagera, se distorsiona, se manipula mendazmente, en orden a que a instalar el error, a instalar el engaño, a instalar la mentira, que es instrumento de dominación. Y en este caso es claramente instrumento de dominación porque va asociado directamente todo el aparato de manipulación de los datos que podrían ser ciertos si se los sacase de toda esa maraña de engaños. Ese aparato de manipulación va ligado directa y fundamentalmente a la generación de miedo y aún de terror. Y ese es el instrumento por el cual se manipula a los hombres, ¿no? Generar el miedo. Un miedo que se genera en tal proporción que se llega a, en un mundo que hasta ayer no hacía propaganda de otra cosa que de la libertad, de que cada quien tiene derecho a hacer lo que mejor le parezca, se vulneran hasta las libertades más elementales como la de circular libremente o la de asistir libremente a reuniones privadas o a reunir determinado número de personas en la propia casa. Es decir, se llega a límites que hasta ayer, digo, y lo digo literalmente, ¿no? Hasta ayer, en cualquier película propagandística al uso, en cualquier serie de televisión al uso, eran signos de totalitarismo. Es decir, ese tipo de cosas lo hacían los nazis únicamente, ¿no? Pero ahora son la salvación de la humanidad. De un día para el otro. Nos hemos despertado en un mundo en el cual, lo cual muestra que en realidad ese mundo que se llama democrático no es más que una forma de totalitarismo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Lo otro es una máscara de libertad. Buenismo. De buenismo, sí, claro, sí. Es una máscara de libertad que no tiene auténtico fundamento en la realidad. Esa analogía con el ser acusados los cristianos de no preocuparse por el bien de los demás, ¿no? Y eso por no participar en el culto idolátrico, encuentra una clara resonancia en la situación actual. En que a través, insisto, de la manipulación de los datos, de la corrupción de los hechos, ¿no? Se cae en una profunda falsificación y en acusaciones análogas, ¿no? Que no coopera con la idolatría mundial, idolatría del Estado e idolatría de la pseudociencia hecha tecnología de la farmacopea, si es que se trata de fármacos realmente. Un fármaco por esencia es algo que sana o cura, y hay que ver en este caso si se trata de eso. ¿Y por qué digo esto? Hay que ver en este caso si se trata de esto. Porque es evidente, algo que no se dice en general, salvo en voces que están ahí o parcialmente acalladas o tildadas de irresponsables o de negacionistas, de cualquier dicterio totalitario como esos, ¿no? Es decir, son dicterios totalitarios, son motes para descalificar o para despreciar, cuando en realidad es obvio que se trata de experimentos. Bueno, de hecho, en el decreto 125 del propio presidente del corriente año,
si no recuerdo mal, es el 125. Él nos propone como usina experimental para el mundo, digamos, como Claro. premio. Bueno, es que se trata que se trata de experimentos. ¿Quién puede negarlo Es seriamente? oficial, quiero decir. Claro, O sí, sea, sí, es oficial, pero es obvio además que son experimentos estas vacunas o no vacunas o terapias como del tipo que como se las llame, ¿no? Son experimentales. ¿A quién tiene derecho a obligar a alguien a participar de un experimento de semejante? ¿Qué Estado con responsabilidad moral y jurídica puede osar establecer como obligatorio una cosa semejante? Es una pregunta de sentido común simplemente, no hace falta haber estudiado filosofía para darse cuenta de que nadie tiene derecho a obligar en semejante cosa. A lo sumo habrá que ver si alguien lícitamente se puede prestar a esa experimentación. Habrá que ver. Y en el caso hipotético de que estén recontraprobadas, también obviamente asumiendo que existe tal virus, Sí. En ese caso tampoco había derecho, ¿no? A obligar. Bueno, ¿no? eso también. A ver, uno está acá enfrentado a un conjunto de problemas morales. Esto es lo que también se viene encima, ¿no es cierto?, de todos nosotros, porque estamos expuestos a un montón de cuestiones morales que nadie esclarece suficientemente. Y la analogía con la antigüedad cristiana sirve también para eso, en este caso de modo lamentable, porque en aquellas circunstancias sí que los obispos, santos obispos de esa época, como San Cipriano de Cartago o el Papa San Cornelio en Roma, fíjense que los dos están unidos en el canon romano, ¿no? Cornelio y Cipriano. Cornelio y Cipriano. Sus nombres aparecen unidos, ¿no? Estos dos santos que dieron testimonio de la fe con su vida, ambos. Y además fueron guías luminosas para todos los cristianos de aquel tiempo. Ahora voy a llegar a eso. Si no me equivoco es el canon 1, no importa, pero... El canon romano, sí, porque ahora romano. Depende de cuál usa el sacerdote. Se llama la plegaria eucarística 1. La plegaria eucarística 1, me parece que... Sí, que es lo que se llama el canon romano, ¿sí? El canon de la misa romana tradicional. Cornelio y Cipriano. Estos dos santos, digo, como santos obispos, fueron luminosos faros para sostener a los cristianos ante la persecución, alentarlos a ser firmes en el martirio o en la confesión de la fe ante los tormentos. Y también hay otro aspecto del que voy a hablar luego, que es su equilibrio y profunda misericordia en relación con aquellos que durante la persecución cayeron, es decir, los que realizaron los actos de idolatría que se les requerían o que se les mandaba realizar, ¿no? Y ese mandar se transformaba muchas veces en un mandar violento, ¿no? O en un mandar amenazante, con amenazas que recaían sobre cada persona y también sobre sus familiares, ¿no? Sobre los miembros de su familia a su cargo. Con respecto a los que caían, y también con respecto a los que caían en el acto de idolatría, de alguna manera son los que se llamó en latín lapsi, o sea, los caídos, ¿no? Y también tuvieron en consideración y desarrollaron doctrinas sobre el otro caso, que era el de los libellatici, que ahí viene la tercera analogía que podemos establecer, ¿no? Los libellatici eran aquellos que no hacían el acto
de idolatría, sino participaban de los sacrificios a los ídolos, ni directa ni indirectamente, sino que se procuraban un certificado de que lo habían hecho. Y para no ser molestados por la persecución de la autoridad, cuando se les preguntaba si habían sacrificado, podían ofrecer un documento público que decía que lo habían hecho. Es decir, mire, yo lo hice, ¿eh? O sea, usted a mí y a mi familia no tiene por qué molestarnos porque estamos en regla, ¿no? Hemos cumplido con lo que la autoridad del emperador mandaba. Ese certificado, o libellus, ¿no?, es lo que da origen al nombre de libellatici, ¿no? Los que han obtenido el certificado sería, ¿no? Libellatici. Ya voy a volver a este tema, pero antes quería decir otra cosa. Como usted planteó bien, Santiago, el problema de la moralidad de la vacunación no se agota en si son experimentales o no. Porque un segundo problema que hay en juego es qué tipo de investigación está en el origen de esas vacunas. Es un problema moral que se ha planteado y que tiene una importancia enorme, ¿no? Es decir, si esas vacunas o medios terapéuticos han sido desarrollados en base a unas investigaciones que implican acciones intrínsecamente inmorales, se plantea un problema serio. No es un problema trivial. No es un problema que se pueda despejar de un plumazo con una aproximación moralmente superficial o pragmatista que justifique las cosas por sus efectos buenos y se acabó, ¿no? Ese no es un criterio aceptable en el orden moral en general, el mero pragmatismo. O sea, hace bien, no importa cómo se obtuvo.